Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Les doy la bienvenida a Zoom a la noticia online en ntn24.com. Y hoy fue tema de debate. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo detalla los pasos para que una mujer en Uruguay acceda a un aborto. La nueva normativa es clara en que las mujeres mayores de edad tienen derecho a pedir a instituciones médicas que interrumpan su embarazo únicamente dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Según la regla, la mujer inicialmente puede argumentar razones de penuria económica, social o familiar. Cuando esté en consulta médica, la paciente será remitida a un equipo de ginecólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, quienes le explicarán los riesgos y consecuencias de la práctica. Los expertos le plantearán alternativas como la posibilidad de dar en adopción a su hijo. Luego de la consulta, la mujer tendrá mínimo 5 días de reflexión. Si su decisión sigue siendo el aborto, las instituciones médicas deberán practicarlo. En el caso de las menores de edad, también cumpliendo el plazo máximo de 12 semanas, podrán recurrir a la interrupción del embarazo con autorización de sus padres u orden judicial. La iniciativa garantiza plena confidencialidad. Los médicos con objeción de conciencia podrán negarse a la práctica comunicando anticipadamente a las clínicas su determinación. Los trámites de consulta y plazos mínimos no serán necesarios si existe grave riesgo para la salud de la mujer. Las prácticas clandestinas o después de las 12 primeras semanas de embarazo seguirán siendo castigadas con prisión. Entramos a debatir este tema y saludamos a Liliana Brasinska, directora de la Organización Mujer y Salud de Uruguay, experta en derechos sexuales y reproductivos. También está con nosotros el señor Fitzgerald Cantero, diputado por el Partido Colorado, licenciado en Ciencias Políticas desde Uruguay. A mis dos invitados, bienvenidos. Señora Brasinska, gracias por acompañarnos. El proyecto de ley, como le decíamos, está presentado, aprobado en el Congreso, ahora tendrá que pasar por el Senado. Tal como está planteado, ¿cómo ve usted el proyecto? Bueno, no es, primero buenas noches y muchas gracias por el contacto. Adelante. Bueno, no es el proyecto que entendemos que el Uruguay merece. El proyecto que venía con media sanción del Senado tenía mensajes mucho más claros a la sociedad en términos de derogar del Código Penal aquellos artículos que consideran el aborto un delito hasta las 12 semanas de gestación. Esta opción permitía realmente tener mejores garantías para las mujeres y para los profesionales que actúan. De esta forma es confuso el mensaje porque en realidad lo que lo hace es suspender la pena de aplicación del delito. Y nos parece que esto en realidad no es la mejor opción. Esto está recomendado en todas las legislaciones internacionales, en todos los documentos de los organismos referenciales en salud y también de Naciones Unidas. Hubiésemos preferido, sin duda, que realmente fuese mucho más claro el mensaje legislativo después de más de 74 años de tener una ley que ha demostrado no ser eficaz y que por lo tanto ya nos merecíamos que efectivamente el delito fuera derogado como una práctica, dado que entendemos que esto es parte de los derechos individuales de las personas a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Señor Cantero, a usted como diputado por el Partido Colorado, licenciado en Ciencias Políticas, que estuvo en esa votación, ¿cómo ve este proyecto? Bueno, buenas noches, un gusto, gracias por llamar y poder intercambiar sobre estos temas. Sí, comparto con lo que dice Brasinska respecto a que el proyecto en realidad no avanza en nada. Creo que los propios procedimientos que establece el proyecto va a hacer que esta ley, si se aprueba en el Senado, va a ser impracticable, porque habla de una serie de requisitos y de procesos que realmente lo que van a hacer va a limitar a la mujer a que pueda ir por esta vía para hacerse los abortos y por lo tanto va a terminar en el circuito clandestino. Pongo un ejemplo que era un ejemplo que ponía el propio colectivo que representa a Brasinska en la comisión que estudió el proyecto. Sobre todo en el interior del país hay situaciones en lo que es el servicio de salud donde en los lugares más apartados, en localidades a 90 kilómetros o menos incluso de las capitales departamentales, no existen los servicios de salud necesarios para poder cumplir con los requisitos que pone el proyecto. Con ese equipo interdisciplinario que ustedes mencionaban, con el cual se tienen que entrevistar, primero con su ginecólogo, al otro día con el equipo interdisciplinario y luego de los 5 días de reflexión, si toma la decisión de abortar, volver allí. Entonces, ese es uno de los aspectos
procedimentales que van a hacer que esta ley no se aplique y no tenga ningún tipo de validez. De acuerdo con eso, señora Brasinskas, es un proyecto impracticable y ahora lo que me estoy dando cuenta es que el debate va más allá de si están de acuerdo o no con el aborto, de la parte pues religiosa, filosófica, sino de cómo se implementa una ley como esta en el Uruguay. Bueno, yo creo que hay mi discrepancia con el diputado Fitzgerald es que en realidad acá lo que tiene que haber ahora, dado que esta es la decisión legislativa, es voluntad política para su implementación y que realmente su implementación se bajen las barreras si en realidad el espíritu de la ley es atender a los derechos de las mujeres, facilitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar que las instituciones efectivamente cumplan. Me parece que justamente ahora el gran desafío, si es que en realidad la intención era atender a una problemática que existe en el país, como ustedes muy bien señalaban, cada 20 minutos una mujer transita por el circuito clandestino para abortar, si realmente la intención de la legislación es esta, lo que tendremos que ver ahora es cómo en su proceso de implementación y reglamentación efectivamente se bajan las barreras y se universaliza el acceso a las mismas. Por eso insisto que hubiésemos preferido un texto de ley mucho más claro y una manera de plantear servicios que efectivamente no pusieran obstáculos y barreras, ¿no? Diputado, pero en todo caso el tema está sobre la mesa, que no ocurre en otros países de América Latina y ya veremos cómo está la situación en América Latina respecto al tema. Ahora, quien lo habla abiertamente es el presidente José Mujica, el presidente de Uruguay. Asegura que despenalizar los abortos puede reducirlos y que ha habido una sociedad hipócrita durante todo este tiempo que se ha tratado de poner una venda en los ojos y que ahora lo que se está haciendo es como afrontando esta realidad con un tipo de proyectos como esto y un debate como el que se está haciendo en Uruguay. Sí, yo creo que determinadas expresiones que adjetivan conductas y actitudes no son las que corresponden, ni mucho menos de un presidente. Fíjese que el presidente anterior, que también es del mismo partido del señor Mujica, lo vetó una ley que era mucho más profunda y mucho más cercana a quienes promueven el aborto. Sin embargo, la vetó. Entonces, me parece que no está en la opinión de Mujica calificar a su antecesor como hipócrita. Creo que cuando se hacen determinadas afirmaciones no se tienen en cuenta diversas opiniones. Hay, como usted decía, personas que tienen convicciones religiosas, no es mi caso, pero hay quienes las tienen, quienes creen que por una cuestión de religión deben oponerse a esto. Hay otros, que sí es mi caso, que por una cuestión filosófica estamos a favor de la vida, estamos en contra de lo que es la pena de muerte y creemos que no se deben autorizar de este tipo los abortos. Ya hay legislación en nuestro país que habla de situaciones extremas para abortar, que tiene que ver con la violación, que tiene que ver con el riesgo de vida, que tiene que ver con la pobreza extrema, donde se autoriza. Quizás lo que habría que hacer, y ahí creo que me parece compartimos, es mejorar los procesos por los cuales se puede facilitar la forma en la que las mujeres con estas causales pueden hacerse un aborto. Ahora, este proyecto que se aprobó en la Cámara y que se aprobaría en el Senado no facilita ningún proceso. Muy por el contrario, lo que hace es poner una serie de requisitos que van a enlentecer y evadir a las mujeres de los circuitos formales. Fíjese además que para el caso de las menores, si no hay consentimiento mayor o hay duda, tienen que ir a la justicia. Y un juez en 3 días, sí, cuando ni siquiera un delito, cuando hay pruebas, en 3 días puede un juez determinar, en 3 días tiene que tomar una determinación con un proceso judicial. Diputado, que tampoco tiene ninguna claridad. Lo interrumpo, por favor, porque esta noche también nos acompaña Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, perteneciente al Partido Nacional y se ha pronunciado sobre el tema. Señor Lacalle, gracias por su participación en el programa. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ya lo estaba diciendo justamente el diputado, en el 2008 ya se había generado una polémica similar por un proyecto de legalización del aborto que el expresidente Tabaré Vázquez, con el aval de la ministra de Salud Pública, vetó por cuestiones filosóficas y biológicas. ¿Qué diferencia hay de ese momento al de ahora? En el momento actual, la misma fuerza política de la izquierda es la que tiene el poder,
la que tiene la mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados, y ha procedido a votar una ley, no exactamente igual a aquella, pero en lo esencial lo mismo, y se sabe que el presidente Mujica no va a vetarla cuando termine su trámite. Ahora pasa al Senado, pasó por la Cámara de Diputados, y ahora lo tenemos que tratar nosotros en el Senado. Así que la circunstancia política distinta es que no está el presidente Vázquez, que lo vetó, y este presidente dice que no la vetará. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Zoom a la Noticia Online. Hasta una próxima ocasión, lo invitamos a que revise nuestro portal www.ntn24.com.